Un cordial saludo a todos. Este video fue creado para explicar de una manera muy breve y concisa cómo hacer un análisis de una oportunidad de endeudamiento para determinar si es una buena decisión o no lo es. Primero hablemos de los mitos de las deudas. El más común de todos es el que dice que toda deuda es mala. Eso es falso. La deuda es una herramienta que puede usarse para construir o para destruir. Es decir, hay deuda buena y hay deuda mala. El segundo mito sostiene que toda deuda para inversión es buena. La verdad es que no siempre es cierto. Aunque la deuda destinada a inversión tiene un mejor propósito que la deuda destinada a consumo, el solo hecho que la destinación sea inversión no es suficiente para que una deuda se considere adecuada, como veremos más adelante. El tercer mito dice que una deuda es buena si se paga a sí misma, es decir, una deuda usada para financiar un activo que genera dinero suficiente para pagar las cuotas de la deuda. Aunque el propósito en sí mismo no es equivocado, el solo hecho que el activo financiado genere beneficios que cubran el costo de la deuda no es suficiente para catalogar una deuda como buena. El cuarto mito tiene que ver con el plazo. Existe la falsa percepción que plazos largos son más convenientes. La verdad es que plazos largos tienden a disminuir las cuotas del crédito, mejorando el flujo de efectivo, pero los intereses pagados serán mayores. Además, el plazo es solo una de las varias dimensiones del endeudamiento y en ese sentido, evaluar solo el plazo es insuficiente para calificar una deuda. Finalmente está la tasa de interés. A menudo se tiende a creer que una tasa de interés baja automáticamente hace una deuda buena y la verdad es que no siempre es así. Nuevamente, tasa de interés, aunque es tal vez el componente más importante de una deuda, no es el único. Existen otras dimensiones que hay que tener en cuenta, como se verá en la siguiente diapositiva. Hablemos de las dimensiones del endeudamiento. En primer lugar, está el costo de la deuda. Es uno de los más importantes por el impacto que tiene en las finanzas del agente tomador de la deuda. Luego está el monto de la deuda. El principio que debe aplicar es el de escoger el monto que se ajuste a la necesidad concreta, es decir, no endeudarse ni más de lo que se necesita ni menos de lo que se necesita. Otro componente fundamental es la destinación de la deuda. En forma general existen tres tipos de destinaciones, que son adquisición de bienes de consumo o activos que pierden valor en el tiempo y no generan beneficios económicos. Está la inversión, es decir, la adquisición de bienes de capital que generen beneficios económicos, ya sea por valorización o por flujos de efectivo. Y finalmente, la deuda también puede usarse para pagar otra deuda. El plazo es una dimensión fundamental del endeudamiento. Plazos más amplios mejoran flujo de efectivo, pero aumentan el pago de interés, y viceversa. El criterio inteligente para decidir el plazo debe ser siempre el mínimo plazo posible, pero que le permita pagarlo con comodidad y sin riesgo de insolvencia. Finalmente están los términos y condiciones. Allí se incluyen elementos como seguros, penalidades por incumplimiento o por amortización anticipada, términos de pago, opciones de refinanciación, etc. ¿Cómo saber si una deuda es buena o mala? En Mejore sus finanzas hemos construido un diagrama de flujo que le permitirá evaluar rápidamente si una deuda conviene o no. El primer paso es comparar el costo de la deuda o la tasa de interés con la inflación. Si la tasa de interés es menor a la inflación, continuamos con el análisis. Usted se preguntará, ¿en qué casos una deuda podría tener una tasa de interés inferior a la inflación? La verdad es que son casos muy aislados, pero sí existen. Un ejemplo es un familiar o un amigo que le presta sin interés, o un supermercado que vende un artículo para que lo pague de forma diferida sin interés. Es claro que en ambos casos el que presta sin interés pierde. Sin embargo, la decisión de prestar sin interés podría tener otro tipo de motivaciones, no necesariamente monetarias. Por ejemplo, en el caso de un familiar o un amigo puede ser devolver un favor. En el caso del supermercado puede ser ganar participación de mercado. El siguiente paso es revisar los términos y condiciones. Eso implica evaluar la oportunidad de endeudamiento de forma integral, teniendo en cuenta el plazo, los términos de pago, solvencia para pagarla, etc. Si las condiciones de la deuda no se ajustan a las necesidades concretas del tomador del crédito, no se debe aceptar la deuda.
Si por el contrario los términos y condiciones se ajustan, la deuda se considera adecuada y puede tomarse. Volviendo al punto donde comparamos con inflación. Si la tasa de interés no es inferior a la inflación, como ocurre con la mayoría de servicios de deuda que existen, el siguiente paso es evaluar la destinación de la deuda. Si la destinación es inversión en bienes de capital, lo primero que hay que preguntarse es si esa inversión como tal agrega valor. El principio clave es el siguiente: uno nunca debe endeudarse para invertir en proyectos que destruyen valor, así la deuda sea muy atractiva. ¿Cómo saber si una inversión agrega o destruye valor? Existen varias metodologías, pero una de las más conocidas es el valor presente neto. Si el valor presente neto de una inversión es mayor que cero, agrega valor, y el análisis de endeudamiento para invertir puede continuar. Si no lo agrega, la deuda no puede ser considerada como idónea, no tanto por la deuda en sí misma, sino por su propósito. Si están interesados en conocer más de las diversas metodologías que existen de evaluación de inversiones, los invitamos a que visiten el módulo de educación financiera de mejoresusfinanzas.com, donde encontrarán innumerables ejemplos explicados sobre este tema. El siguiente paso, suponiendo que la inversión agrega valor, es comparar el rendimiento o tasa de retorno de la inversión con la tasa de interés de la deuda. Si el rendimiento de la inversión no supera la tasa de interés de la deuda, el endeudamiento carece de sentido. Si la rentabilidad de la inversión supera el costo de la deuda, el último paso es evaluar los términos y condiciones. Y si estos se ajustan a la situación financiera individual del tomador, se puede tomar la deuda. De lo contrario, no. Volviendo al punto de la destinación de la deuda. Si la deuda no se destina para invertir, sino que se destina para pagar otra deuda, la principal verificación que hay que hacer es comparar si la tasa de interés de la deuda a pagar es superior a la tasa de interés de la deuda que se piensa tomar. Es decir, en general uno no debe endeudarse para pagar deudas que están en mejores condiciones que la deuda que se piensa tomar. Uno sale primero de las deudas más costosas o las que tienen condiciones menos favorables y deja de últimas las que tienen menos interés y son menos dañinas. Finalmente, si el interés de la deuda a pagar es más alto que el de la deuda que se va a tomar y los términos y condiciones de la deuda a tomar no solo se ajustan a las necesidades y a la situación financiera del tomador, sino que son en conjunto más favorables que los de la deuda que se piensa pagar, la deuda tiene sentido. De lo contrario, no. En resumidas cuentas, esta es la metodología que proponemos para evaluar si una deuda es buena o no. La intención era brindar una herramienta sistemática, inteligente y ordenada de evaluación de una oportunidad de endeudamiento. Esperamos que les sirva y que les ayude a tomar decisiones de endeudamiento acertadas. Hasta pronto.